Hola a todos. Lo primero de todo, agradecer a la Fundación Industrial Navarra para invitarme a este evento y me presento muy rápido. Soy Xavier Mitjana, divulgador tecnológico. Hablo de inteligencia artificial en mi canal de YouTube desde antes de ChatGPT, ya hace unos 4 años, y estoy aquí para explicaros un poco las posibilidades que tiene esta tecnología para usarla en diferentes casos de uso. No voy a hablar tanto de texto como en este caso de código. Y os voy a poner algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Por ejemplo, si en lugar de ir a ChatGPT nos vamos a Gemini, que es una herramienta gratuita, lo que vais a ver ahora lo podéis probar vosotros mismos cuando lleguéis a casa, y le pedís algo como esto, activar esta función de Canva, puedes crear una aplicación que me permita calcular la cuota de una hipoteca a partir de sus principales variables. Veréis que la inteligencia artificial es capaz de hacer de un modo muy rápido dos cosas. Una, escribir código, y una vez termina de escribir este código, ejecutarlo para mostrarnos la herramienta que acabamos de crear. En este caso, es una herramienta muy sencilla. Es una herramienta en donde simplemente tú pones estas tres variables, el monto por el que solicitas el préstamo, el interés y el plazo de años en el que quieres devolverlo, y automáticamente pues, te hace un cálculo de la cuota mensual de esta hipoteca. Pero la gracia de esto no es tanto crear aplicaciones que podríamos encontrar en cualquier página web, sino que le podemos dar una vuelta de tuerca y trabajar para crear aplicaciones que sean más significativas para nosotros. Y en este caso me voy a ir a ChatGPT porque ChatGPT también tiene una función similar, una función que se llama Canvas y que permite crear código, ejecutarlo y crear nuestras propias aplicaciones que pueden ser útiles para un interés concreto. En este caso, he creado una aplicación que hace algo muy similar, pero en vez de calcular la cuota de una hipoteca, nos calcula cuál sería la cuota de un plan de pensiones y su proceso de desamortización junto a un gráfico. De modo que si yo en esta calculadora de interés compuesto pongo una inversión inicial o aportación inicial que haría al plan de pensiones, el aporte mensual que voy a hacer, el plazo de años en el que voy a hacer esa acumulación, la tasa de interés que me van a dar en el banco y los años que espero cobrar la pensión, cuando le doy a calcular, me calcula pues el capital final aportado, el capital total aportado, es decir, puedo ver la diferencia con el interés y puedo ver también la pensión mensual estimada nominal. Tengo esta y también tengo la pensión promedio ajustada por la inflación, porque también le pedí a ChatGPT que tuviese en cuenta que habría una inflación anual del 2%. Y aquí podéis ver este gráfico donde me genera el periodo de aportación y el periodo de amortización en el que yo iría pues sacando los fondos de ese plan de pensiones. Esta ya es una aplicación hecha un poco a medida con algunas características que me interesaban a mí y que pueden ser relevantes para diferentes procesos en el sector industrial, para crear aplicaciones sobre todo que trabajen con datos. Pero esto os lo explico un poco más adelante. Con esta tecnología también puedes hacer algo muy interesante como es crear aplicaciones crear asistentes que se conecten a aplicaciones externas en ChatGPT. Por ejemplo, yo tengo una que es muy sencilla, pero que me saca de muchos apuros, ya que lo que me permite hacer es hacer más rápida la declaración del trimestre. En este caso, esta herramienta lo que hace es extraer la fecha de emisión de una factura que he pagado en divisa extranjera, identifica esa cantidad y me la pasa a euros en fecha correcta conectándose a una aplicación gratuita, a una API externa gratuita de un banco alemán. Fijaros cómo funciona. Lo único que tengo que hacer es arrastrar esta factura, esperar que cargue y una vez ha cargado se la envío sin pedirle absolutamente nada a ChatGPT, es decir, ni tan siquiera tengo que hablar con ChatGPT, solo darle este permiso para que se conecte con esta aplicación externa y automáticamente él lo que hace es identificar el monto total de la factura, la divisa, obviamente la fecha y me hace la conversión exacta a la fecha que ha identificado. En este caso, los $96 equivaldrían a 89,09 euros. Y esto es una herramienta muy sencilla que se puede crear en relativamente poco tiempo y que puede ser muy útil. Y como esta podemos crear muchísimas más. Asistentes específicos para tareas concretas que simplemente nos ahorran tiempo. Pero como os decía, ChatGPT también nos permite trabajar con datos y nos permite hacerlo de dos maneras distintas. Por un lado, podemos partir de una tabla como esta, una tabla que tiene nada más y nada menos que 10.000 entradas. En este caso es una tabla con información de películas de IMDb, donde tengo información sobre el título de la película, la fecha en que se estrenó, la puntuación, el género al que pertenece, un poco el resumen, quién participó en la película y
la parte interesante con la que podéis hacer una analogía con casos de uso industriales, pues por ejemplo, cuánto costó esta película y cuánto dinero generó. Con esto, lo que podemos hacer es ir a ChatGPT y simplemente tirar el archivo y pedirle que analice y haga un análisis descriptivo. Y ChatGPT, dentro del propio ChatGPT, es capaz de identificar cada una de estas columnas y qué información contiene, además de analizar la calidad de los datos y, en general, entender esta tabla. Aquí nosotros le podemos decir si puede hacer un análisis en profundidad y limpiar todas las filas que tengan datos anómalos. Y ChatGPT es capaz de hacer esto. Es capaz de eliminar películas que no tienen género, las películas que no tienen información del reparto o las películas que tienen un valor de presupuesto extraño. Nos deja la tabla en 10.052 películas y a partir de aquí nos hace los gráficos, la distribución de puntuaciones, los géneros más comunes, los idiomas originales más frecuentes en la tabla, y vemos que todo es bastante coherente. Por ejemplo, el idioma más frecuente es el inglés. Pero es que podríamos ir un paso más allá. Nos podríamos crear, con lo que os he enseñado al principio, una herramienta que nos permita ver datos relevantes de esta gráfica, de esta tabla, en tiempo real. Fijaros cómo me he creado un dashboard dentro de ChatGPT utilizando su función de generar código. En este caso, simplemente voy a coger el link público que tengo de esta tabla y me voy a ir a esta herramienta que me he creado. Este código que veis aquí a la izquierda lo he creado con ChatGPT. Simplemente pego esta tabla, le doy a cargar datos y automáticamente, fijaros lo que se me abre. Un dashboard para productores de cine que, si la tabla fuese de otro tipo de datos, pues permitiría tomar decisiones en cualquier otro sector. Pero lo que permite hacer esto es lo siguiente. Fijaros. Lo pongo un poquito más pequeño para que lo veáis bien. Cuando yo hago scroll podéis ver cómo aquí me aparecen todas las películas. Cuando clico puedo ver que para cada una de las películas me aparece el resumen de su información y además me genera un gráfico donde me compara esta película con cómo funcionó en taquilla respecto a su género o a las películas de su año. Y además puedo tener vistas dinámicas filtradas de un modo dinámico. Es decir, si yo clico en el género de acción, automáticamente estos valores globales se me actualizan a la vista filtrada. Por ejemplo, el género de acción generó todo este dinero y hacer estas películas costó todo esto para generar un ROI de prácticamente 2,5. Y además puedo ir más allá y si en vez de buscar por película busco por actor y busco, por ejemplo, a Brad Pitt, pues puedo ver todas sus películas de acción que ha hecho y para todas ellas puedo hacer esta vista rápida de su ficha. Pero es que además se me generan dinámicamente estos gráficos aquí debajo donde, por ejemplo, puedo ver cuáles han sido sus mayores éxitos. Su película más cara, por ejemplo, fue World War Z, que costó 190 millones de dólares, y su mayor éxito, por ejemplo, fue Señor y Señora Smith, que tuvo un ROI o un retorno de la inversión de 3,4. Todo esto lo puedo hacer pidiéndole que me genere el código ChatGPT y luego pues ejecutándolo en una herramienta como la que estáis viendo aquí, codepen.io. Pero es que todo esto avanza tan rápido que justo esta semana lo que hemos visto es cómo ChatGPT lanzaba un generador de imágenes que es una fantasía. Un generador de imágenes al que le podemos pedir que nos haga infografías. Por ejemplo, aquí le he pedido que me haga una infografía de un motor de 2 tiempos. Y lo primero que le he pedido es que me haga una explicación de cómo funciona. Y una vez me la ha hecho, le he dicho, pues mira, simplifícalo porque lo quiero en una hoja A4 y dentro del propio ChatGPT lo que he conseguido es que me genere una infografía como esta, que hay alguna imprecisión, pero que ya es una muy buena base para trabajar sobre ella. Pero lo más loco, le podemos pedir imágenes de cualquier tipo, incluso a nivel de prototipado industrial. Imaginaros que queremos ver cómo luce un coche de madera. Pues yo lo que he hecho es proporcionarle la imagen de un coche rojo, una textura de madera y decirle que me cambie la pintura por esta textura de madera. Y lo ha hecho prácticamente de un modo instantáneo. Todo esto que estáis viendo aquí son demostraciones de casos de uso que puede tener ChatGPT, casos de uso que explicaremos en el curso que hemos creado junto a la Fundación Industrial Navarra y que es un curso que creo que puede ser muy interesante porque os puede ayudar a descubrir, por un lado, cómo empezar a adoptar la inteligencia artificial con criterio, siguiendo unas premisas seguras, tanto a nivel de acercarse a la tecnología como de que penetre en la cultura de vuestra empresa y que además os descubrirá muchos casos de uso como estos que os acabo de mostrar. Y nada más, esto es lo que os quería explicar hoy con mi participación en este evento. Espero que os haya parecido interesante y que os animéis a utilizar la inteligencia artificial.